prensa del diputado federal Alejandro Carvajal. Nos acompaña la defensora jurídica social Noemí González, la activista social Abigail Nolasco y por supuesto el distinguido diputado Alejandro Carvajal. Damos inicio para informarles sobre la Jornada Nacional de Reforestación. Puebla es el epicentro de esta gran jornada que se llevó a cabo con el gobernador Alejandro Armenta. Sí, con el gobernador Alejandro Armenta y por supuesto la doctora Claudia Sheinbaum, en el cual se destacó que se van a sembrar 6.6 millones de árboles, estimando 241,000 personas participando en esta gran reforestación, además de que se va a dignificar el Iztapopo con el cambio de nombre del Paso de Cortés al Paso de los Pueblos Originarios. Creo que es una gran acción por parte de la presidenta que resignifica y dignifica a nuestros pueblos originarios. Damos la palabra a la activista Noemí González, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Bien, pues quisiera el día de hoy comentar un tema que ha sido pues un tema de revuelo en los últimos días, en las últimas semanas. Estoy hablando del derecho de las audiencias. Este tema, bueno, que muchos han descalificado como un tipo de censura, quisiera pues aquí acotar que no hay nada más incorrecto. Contrario a lo que se piensa del derecho de las audiencias, este no es un tema de este sexenio, mucho menos de este año. Sí hay que hacer un contexto y un recuento histórico de dónde viene este tema, porque no es algo que sea nuevo. En el 2012, en medio del contexto del Pacto por México, es que se reforma la Constitución en su artículo 6º y se introduce este tema del derecho de las audiencias explícitamente en la Constitución. Para 2014 se legisla la ley secundaria. En el 2016 se emiten los lineamientos del entonces IFETEL. Para 2017 Federico Doring sacó una iniciativa para echar atrás este tema, pues porque obviamente los medios corporativistas dieron cuenta de que este tema ya no les convenía y no querían ser regulados. Entonces, hasta 2022, nuevamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia acerca de que este proceso legislativo para echar atrás el derecho de las audiencias fue un proceso legislativo defectuoso y es como se da paso a la iniciativa y a la reforma de 2025 en el artículo 6º constitucional. Entonces, como vemos, no es un tema nuevo, no es algo que se dé como capricho de este sexenio, como lo han estado manejando, mucho menos como una censura. Y bueno, en este contexto, en estos días, hay una consulta de los lineamientos acerca de este derecho de las audiencias. Sí hay que decir que principalmente estos lineamientos van hacia varias vertientes, que bueno, es precisamente códigos de ética que los medios de corporativistas principalmente no han atendido. No hay un periodismo serio de los medios corporativistas, repito, y también hay que ser muy precisos de que estos lineamientos solamente alcanzan a la radio y a la televisión. La prensa escrita no se va a censurar las opiniones, pero sí habría que hacer en estos lineamientos una delimitación precisamente de lo que es información, de lo que es opinión, de incluso los diversos tipos de información, cuando sea también una información o publicidad y cuando estos medios estén pues lucrando con la información que se está manipulando, porque así ha sido en muchas ocasiones, repito, los medios corporativistas. También es importante decir que habría que proponer una persona defensora de las audiencias, que esta no
esta no es del gobierno federal ni de el ejecutivo, sino que es una propuesta que no tenga conflictos de intereses, obviamente, con el medio. Y algo que creo que se nos ha quedado a deber mucho a las compañeras del movimiento feminista, pues es precisamente el que se emite información con perspectiva de género, que muchos de los medios amarillistas no lo hacen así. Entonces, esto es lo que se ha venido discutiendo. En muchas ocasiones sí ha habido una desinformación acerca de esto. Y bueno, dejar en la mesa que la consulta para estos lineamientos sigue estando vigente y estos lineamientos no se han emitido, repito, hasta que la consulta pues continúe. Como ven, es bien interesante el tema del derecho de las audiencias. Ha generado una polémica nacional. Todo el mundo existe este tipo de regulaciones de diferente manera, pero como lo comenta Noemí, es un tema más bien que se establezca dentro del noticiero si es noticia o es opinión. No es un tema de otra naturaleza. No hay ninguna censura a la libertad de expresión de cualquier político, ciudadano o periodista. Y otro tema que les va a interesar, porque ya saben que lo de Morena siempre les causa interés, son los plazos, ¿no? De por qué se pospuso las inscripciones de las, podríamos decir, de los procesos de Morena. Según el día 3 de agosto iba a abrirse una convocatoria, ¿recuerdan? Ya se abrió la convocatoria para el tema de gobernaturas, pero acá no nos toca eso. Pero posteriormente viene el tema de diputaciones en municipios, pero se prorroga. Se pasa para finales de agosto. Pero recordemos que hasta que no se resuelva el tema de los coordinadores de los estados, que en un futuro serían los virtuales candidatos a las gobernaturas, no habrá todavía pues lo demás, ¿no? Lo que es diputaciones federales, diputaciones locales y los municipios. Eso lo comentó el fin de semana Citlali Hernández y Adriana Montiel, en el cual dice que va a haber reglas claras, ordenadas, y aquí lo más importante, que es un comentario de ellas, dicen al texto o a la letra: las encuestas no van a medir únicamente la popularidad, sino también la honestidad, la cercanía con la ciudadanía, la trayectoria política. Es decir, la encuesta pasa a ser un elemento más de valoración en un análisis político. No es nada más el elemento de la encuesta el resultado único, sino va a haber varios análisis que haga la Comisión de Elecciones para determinar, sobre todo en los municipios más importantes del país, quiénes van a ser los candidatos. Tampoco hay prisa porque tenemos todavía las inscripciones de las principales candidaturas hasta febrero. Entonces, no hay una prisa. Entonces, yo considero, según lo que han dicho nuestras dirigentes nacionales, que se va a procesar primero lo nacional, lo de los gobiernos, que son 17 gobernaturas. Posteriormente va a pasarse a diputaciones y municipios, pero yo creo que esas decisiones se van a tomar hasta noviembre, independientemente de que se abra alguna convocatoria para que de manera administrativa los que consideren puedan inscribirse. Y también lo que se está observando es que hay una mesa de diálogo ahorita con los que quieren participar en las gobernaturas, porque solamente van a entrar a una encuesta final o una valoración final 3 mujeres y 3 hombres en cada cargo. Van a depurar perfiles para evitar que sigan con el entusiasmo y todo esto,
y que ya se les diga tú sí o tú no tienes realmente posibilidades para poder encabezar. Entonces, hay que tener calma, eso que se le transmite a la gente, son procesos que tienen su tiempo y que seguramente las principales definiciones, sobre todo de los estados y los municipios, las tendremos en octubre, noviembre o hasta diciembre a nivel nacional, y seguramente las diputaciones locales hasta enero o febrero, que son generalmente las últimas que se resuelven por el calendario de los partidos políticos. Y por otro tema, vamos a hablar un poquito de lo del fracking. Vieron la semana pasada que la presidenta convocó a un grupo de estudiosos, de especialistas en el tema de la fractura hídrica, no sé si lo vieron a nivel nacional. Miren, y dicen, es que ¿por qué Morena antes decía que no al fracking y ahora dice que sí? Por una razón bien sencilla, las circunstancias cambiaron. Tenemos problemas de suministro de gasolinas a nivel internacional por los conflictos de Medio Oriente. Y México solamente produce el 30% del gas que consume. 30% del gas. Lo demás nos lo mandan en gasoductos de Texas o lo traemos en barcos tanque de países africanos o de países como Rusia o Ucrania. Entonces, al haber crisis energéticos y también conflictos internacionales, necesitamos echar manos de nuestras propias reservas de gas, hidrocarburos que tenemos en el país. Y por eso se recurre a la posible, que casi es un hecho que se dé, fractura hídrica para tener gas y hidrocarburos en el país. No es un tema de un negocio, no es un tema de un capricho, es un tema estratégico, energético, nacional de interés para la sobrevivencia del país y para también la sobrevivencia de las empresas en las que todos o casi todas requieren gas o energía para echar a andar sus maquinarias, las grandes industrias a nivel nacional. Entonces, este debate se va a abrir, sin duda, va a generar ruido, pero como diría un gran estadista inglés, Winston Churchill, la política cambia de acuerdo a las circunstancias y se vale una segunda valoración de acuerdo a las nuevas circunstancias que está viviendo el país. Y en este caso, el fracking, que sabemos que contamina y genera daños, responde a una necesidad de suministro energéticos a nivel nacional. Esto es lo que les queríamos comentar a nivel nacional para tener pues el contexto de lo que se va a empezar a manejar en la agenda en la Cámara de Diputados. Y también, ya hemos mencionado lo de la inteligencia artificial, va a entrar una ley a nivel nacional para regularla y observarla, que seguramente se va a empezar a discutir en septiembre. Pues pasamos a preguntas de los medios de comunicación.